¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Les habla José Luis Aguirre. Soy la persona que retomará el curso en el capítulo 3, Criterios de Diseño, donde hablaremos de la metodología que debemos seguir para la elaboración de una propuesta de mejoramiento a base de pilas de agregado compactado IOPIR. Y antes de continuar con el curso, me gustaría hablar un poco sobre mi trayectoria académica. Actualmente soy líder de proyectos de ingeniería en Soy Solution. Obtuve el grado de maestro en Ingeniería Civil con especialidad en el campo de la geotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento actualmente con 4 años de experiencia en el campo de la geotecnia, donde he participado en proyectos de diseño y estabilización de presas de tierra y mampostería, residencia de obra y diseño de cimentaciones y mejoramiento de suelos para edificios de 18 niveles, tanques de almacenamiento, silos para grano y naves industriales. Y el curso lo estaremos dividiendo en 7 temas. Hablaremos primeramente de las definiciones básicas del mejoramiento de suelos, para posteriormente abordar el tema de la analogía de resortes, un tema bastante importante para comprender el comportamiento de nuestro sistema constructivo. Después hablaremos sobre criterios de falla, criterios de deformación y pilas de agregado compactado IOPIR sometidas a esfuerzos de tensión. Para terminar con los temas de mitigación de licuación con pilas de agregado compactado IOPIR, así como la estabilidad de taludes. Y daremos inicio hablando de las definiciones básicas del mejoramiento. Y antes necesitamos preguntarnos, ¿qué es una cimentación? Una cimentación son elementos estructurales cuyo objetivo es transmitir las cargas de la superestructura, sea este un edificio, un tanque, un silo o una nave industrial, al suelo de cimentación, teniendo en cuenta que no debemos de sobrepasar los estados límites de falla y de servicio. Es decir, no debemos de sobrepasar la capacidad de carga admisible del suelo y debemos respetar las deformaciones admisibles que nos marcan los reglamentos de construcción. Y tenemos varios tipos de cimentación. Vamos a empezar con los más comunes, que son cimentaciones superficiales, las cuales pueden ser a base de zapatas aisladas, zapatas corridas o losas de cimentación. También contamos con cimentaciones profundas cuando las solicitaciones de carga son bastante altas y cuando las condiciones geotécnicas no son las adecuadas para transferir la carga a estratos superficiales, sino que vamos a transferir la carga a estratos profundos resistentes cuando contemplemos únicamente una capacidad de carga por punta. Además, en este tipo de cimentaciones hay que tener en cuenta que deben estar ligadas con un sistema robusto de contratraves. Después, tenemos cimentaciones intermedias que consisten en cimentaciones superficiales apoyadas en algún sistema de mejoramiento de suelos. Entonces, ¿qué es un mejoramiento de suelos? El mejoramiento de suelos son sistemas constructivos cuya finalidad es el refuerzo del suelo de cimentación. ¿Para qué? Para aumentar su resistencia, es decir, para proporcionar la capacidad de carga suficiente para desplantar la estructura. Y tenemos varios tipos de mejoramiento de suelos. Vamos a iniciar con uno de los más típicos, que es la compactación dinámica. Ese es un sistema que cuenta tanto con ventajas como desventajas. Es un sistema bastante rápido, es un sistema muy económico, sin embargo, es un sistema que produce bastante ruido, bastante vibración, es un sistema donde el producto terminado es un mejoramiento superficial del terreno, es decir, no vamos a contar con un mejoramiento más allá de 5 o 6 metros de profundidad. También tenemos sistemas constructivos como el jet grouting, que es prácticamente realizar una mezcla del suelo existente con algún tipo de cementante o lechada, dando un producto terminado que podría decirse que es una especie de inclusión rígida. Tenemos sistemas a base de columnas de grava, donde se ingresa una vibrolanza que va a depositar grava y la va a vibrar, provocando un reacomodo en sus partículas. Sin embargo, este tipo de sistemas constructivos se ve limitado al tipo de material y al contenido de finos. Vamos a tener sistemas constructivos
a base de pilas de agregado compactado Yopir. ¿Y qué son las pilas de agregado compactado Yopir? Son elementos construidos a base de agregado triturado, agregado limpio, 3/4 a pulgada y media, construido mediante métodos de desplazamiento y vibrocompactación de alta energía, con los martillos patentados de Yopir, cuya finalidad es reforzar los suelos blandos o poco competentes, para que mi estructura se desplante en un tipo de cimentación superficial, pudiendo ser una zapata o losa de cimentación. ¿Y qué necesito para el diseño de un mejoramiento de suelos a base de pilas de agregado compactado Yopir? Como toda solución geotécnica, yo voy a requerir de dos tipos de información: una información geotécnica y una información estructural. Dentro de la información geotécnica, es muy importante contar con estudios de mecánica de suelos donde se proporciona una caracterización del material, es decir, un registro de campo de las pruebas de exploración que se están realizando en el sitio. Ese registro debe contener la estratigrafía del lugar, acompañado de su clasificación SUCS y una breve caracterización del material, así como el registro de la resistencia del suelo, niveles de aguas freáticas en caso de que estos se presenten, así como propiedades índices como el contenido de agua y límites de consistencia, que van a ser datos muy importantes para predecir el comportamiento del suelo. Y además debemos contar con propiedades de resistencia del suelo, resistencia al corte y además propiedades de compresibilidad, siendo parámetros elásticos o parámetros de compresibilidad o consolidación. Y por parte de la información estructural, es muy importante que contemos con las descargas del edificio o el tipo de estructura para la que se esté proponiendo un sistema de mejoramiento de suelos. Debemos tener descargas a compresión, tensiones o momentos en caso de que esto se presente. Y es importante contar con planos de nodos o planos donde se muestre la ubicación de cada uno de los apoyos, así como su numeración. Y además es bastante importante contar con planos del edificio o de la estructura. Y es sumamente importante que se marquen los niveles de piso terminado, es decir, en caso de que el nivel de piso terminado sea a nivel de terreno natural o a su vez existe una plataforma que va a elevar ese nivel de piso terminado, o en caso contrario, el nivel de piso terminado de los sótanos en caso de presentarse excavaciones. Y es importante también que se marquen el tipo de colindancias que se tiene alrededor de la estructura. Con esta información, nosotros damos inicio a la elaboración de una propuesta de mejoramiento. ¿Y cómo elaboramos esa propuesta? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Antes que nada, vamos con un breve resumen. Las pilas de agregado compactado son sistemas de mejoramiento de suelos para el apoyo de cimentaciones superficiales. Es decir, yo voy a transformar mi cimentación de una cimentación profunda a un sistema de cimentación superficial apoyado en un mejoramiento de suelos a base de pilas de agregado compactado Yopir. Esta solución resulta una alternativa costo efectiva en comparación a alternativas convencionales como lo son pilas, excavación y sustitución del material, micropilotes, etc. Y para su diseño, al igual que todo diseño geotécnico de cimentación, se requiere tanto de una información geotécnica como de una información estructural. Este será el primer inicio. Acompáñame a ver el siguiente tema. Gracias.